venías aquí, pero estabas lejos del corazón de Dios. Porque la casa del Padre no es un edificio, la casa del Padre es habitar en su presencia. Por eso levanta tus manos, todos los que estamos aquí. Hoy volvemos a casa. Vuelvo a casa, a mi casa, a casa de mi Padre. Vuelvo a casa, a mi casa, a casa de mi Padre. Vuelvo a casa, a mi casa, casa de mi Padre. vuelvo a casa. De tu hijo soy. Levanta tus manos y con tus palabras dile: Señor, gracias, porque tú eres quien me atrajo a tu casa. Bienaventurado al que tú escogieres, Jesús, y atrajeres a tu casa. Jesús. Seremos llenos, seremos llenos de todas tus bendiciones, Señor, del bien de tu casa. Tú estás aquí no porque tu mamá te invitó, tu hermano, tu primo, tu esposo. Tú estás aquí porque Dios te escogió y te atrajo a su casa. Maravilloso. Si Él no nos hubiera traído, estaríamos en otro lugar. Por eso puedes darle gracias con tus palabras. Hoy vamos a celebrar la Santa Cena. Entramos en un tiempo nuevo. Yo quiero decirle algo que le decía a todos los servidores. Todos los servidores nos reunimos una hora antes de la reunión. Oramos, les damos una palabra y después todos van a sus puestos para arreglar lo que tienen que arreglar para que cuando usted llegue todo esté bien bonito, el clima prendido, el audio adecuado, todo listo y la gente como ángeles esperándole a usted para recibirle, ¿verdad? Y de llevarle a su lugar. Bueno, una hora antes nos reunimos todos los que servimos los domingos y yo les compartía acerca de los tiempos. La Biblia nos enseña, claro, no va a encontrar usted de una manera literal lo que le voy a decir, pero ahí está la enseñanza y el principio de los tiempos. El tiempo, ahí está el tiempo cronos y el tiempo kairos, ¿verdad? El tiempo cronos es lo que todos los días usamos y conocemos, las 24 horas, los 60 minutos, el mes, la semana, etcétera, etcétera. Ese es el tiempo cronos, ¿verdad? Pero está el tiempo kairos, y el tiempo kairos se refiere específicamente a un tiempo específico donde Dios quiere hacer algo específico con su pueblo, con la iglesia, en un lugar, con determinadas personas. Y ese tiempo, antes de la encarnación de Cristo, era un tiempo que estaba sujeto a la voluntad de Dios, a la soberanía de Dios y al proyecto y diseño de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, Pablo, que llegado el tiempo, venido el tiempo, dice que Jesús nació, se manifestó. Pero a partir de la encarnación de Cristo,
El tiempo de Dios, el tiempo Kairos, donde Dios quiere hacer algo nuevo, algo fresco, algo específico en tu familia, en tu vida, en nuestra congregación, aún en tu empresa, en todo lo que tiene que ver tu vida. El tiempo Kairos, donde Dios quiere traer algo fresco, quiere renovar, quiere restaurar, quiere mandar, como dice Hechos, tiempos de refrigerio. Es un tiempo que ya está determinado por el Señor, pero que nosotros somos los que tenemos que disponernos para que eso suceda, para que eso acontezca. Entonces el tiempo Kairos, a partir de la venida de Cristo, no depende de Dios, depende de nosotros. Depende de nosotros. Si tú quieres algo fresco, si tú quieres algo nuevo, si tú quieres algo diferente en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tu negocio, en tu empresa, en tu liderazgo, en tu ministerio, en la iglesia, si quieres algo nuevo, solo tienes que disponer tu vida, oír la voz de Dios, de lo que Él te está diciendo, de lo que Él quiere que hagas, de lo que tú puedas ver que Él está viendo y moverte en esa palabra, y aquello sucederá. Porque hoy los tiempos Kairos de Dios nosotros lo determinamos para su gloria. Así que si no ha sucedido algo nuevo y fresco en tu vida, diferente en tu liderazgo, es porque a lo mejor solo te estás guiando por el tiempo Cronos, pero te has olvidado que el tiempo Kairos es algo que tú puedes disponer, porque el Señor ya dispuso todo para sus hijos. Así que no sé tú, pero yo sí espero algo nuevo, algo fresco, algo distinto para este tiempo en el nombre de Jesús. Y me voy a disponer. Dile al que está a tu lado: no sé tú, pero yo sí me voy a disponer. No voy a poner excusas, no voy a poner pretextos. No va a haber cosas más importantes que lo que Dios quiere hacer con nosotros en este tiempo. Y no voy a limitarme, no voy a retener cosas por temor y miedo a perderlas, porque aún si las entrego por lo que Dios quiere hacer, Él ha prometido que nos dará 100 veces mayor que todo eso, en el nombre de Jesucristo. Así que estamos en un tiempo de fiesta, y yo quiero que vayamos a la palabra, porque hoy la Santa Cena, entre la revelación que la Santa Cena tiene para la iglesia, básicamente es recordar. Básicamente no solo es recordar, sino celebrar y honrar lo que Cristo hizo por nosotros. Para el pueblo de Israel, la Pascua hablaba de la redención del pueblo de Israel de mano de Egipto, la redención por mano de Moisés, aunque obviamente sabemos que Moisés solo fue el instrumento de Dios. Fue Dios el que se acordó de su pacto, fue Dios el que oyó las aflicciones de su pueblo, fue Dios el que se acordó de que les había prometido una tierra nueva, fue Dios el que lo hizo, pero usó la mano de Moisés para liberar, para rescatar a su pueblo de mano de Egipto y llevarlo a la tierra donde el Señor le había dicho a su pueblo, tierra que fluye leche y miel. Entonces ellos celebraban la Pascua básicamente pensando y recordando ese glorioso hecho de haber sido liberados de la mano de Faraón, de la mano de Egipto, de la servidumbre, de la esclavitud, de los trabajos duros y pesados en los que se encontraban, y que había afligido y lastimado su alma. Los había libertado y por eso celebraban la Pascua. Pero Jesús, la última noche que estuvo, como que Jesús no eliminó el principio, pero sí cambió la liturgia de lo que era la Pascua. Y por eso ahora conocemos, ¿verdad?, esta hermosa fiesta a través de la institución de la Santa Cena, que entre muchas cosas que nos recuerdan y que debemos celebrar y recordar, nos recuerda nuestra redención, la redención de Dios hecha por Jesucristo a nuestras vidas. Y por eso hoy yo quiero hablarles acerca de honrar nuestra redención. Y quisiera que usted vaya a Primera de Pedro, capítulo 1,
versículo 17 al 21. Vamos a celebrar y que este mensaje no solo sea un mensaje que oigamos o que vamos a oír por causa de la Santa Cena, sino que sea un mensaje que todos los días esté latiendo, esté activo, esté presente en nuestras vidas. Y que la revelación de este hecho hermoso, maravilloso, glorioso, que es nuestra redención, sea el motor, sea el motivo, sea la razón por la cual nosotros podemos no solo vivir en victoria, sino vivir permanentemente adorando y exaltando a aquel que nos libertó y a aquel que nos redimió, Jesucristo nuestro Dios. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17 al 21. Y dice así, con mucha atención vamos a leer, por favor. Dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. No está hablando de una peregrinación como lo hacen ciertas iglesias tradicionales, ¿verdad? No es una peregrinación de aquí a allá, de aquí para allá, no. Está hablando de nuestra travesía por este mundo. Está hablando de nuestra travesía como hijos de Dios, como creyentes, que aunque estamos en este mundo, pero ya no pertenecemos a este mundo, porque nuestra ciudadanía ya no es de este mundo, sino nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestros nombres están inscritos en los cielos, de donde somos y de donde es nuestra ciudadanía. Entonces estamos en una peregrinación, estamos en una travesía, es decir, estamos atravesando este mundo hacia nuestra tierra prometida, hacia el establecimiento del reino de Dios. Y aunque ciertamente el reino de Dios se va a establecer en la tierra, pero la tierra será purificada, la tierra será renovada, la tierra será restaurada, la tierra volverá a su estado original. La tierra, habrá cielos nuevos, como dice Pedro, habrá cielos nuevos y tierra nueva, donde va a haber un sistema de justicia, porque dice que va a reinar la justicia. Bueno, a ese lugar y en ese ámbito es donde nosotros pertenecemos. Pero mientras llegamos a ese lugar y a ese ámbito, estamos en peregrinación, estamos atravesando. Por eso es importante que tomemos lo que el apóstol Pedro nos decía: condúcete en esta peregrinación, condúcete en temor todo el tiempo, sabiendo, reconociendo, dice acá, que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Probablemente tú puedas decirme: pastor, yo antes de Cristo era una buena persona. Probablemente tú digas: antes de Cristo, pues yo era buena persona, yo no le hacía mal a nadie. Puede que hayas sido una buena persona antes de Cristo, pero aún así la Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Aún así la Biblia dice que éramos pecadores. Aún así la Biblia dice que estábamos bajo condenación. Aún así la Biblia dice que estábamos destinados al infierno. Aún así la Biblia dice que pertenecíamos al reino de las tinieblas. Sin embargo, la Biblia entonces nos enseña que fuimos rescatados de esa vana manera de vivir, la cual dice: recibisteis de vuestros padres. Nos la heredaron nuestros padres. Dice: no con cosas corruptibles. Es decir, no fuimos rescatados por medio de cosas que se corrompen. Dice: como oro
o plata, sino que fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Fuimos rescatados, fuimos redimidos. Ahora, yo quisiera que comprendamos de manera sencilla y práctica lo que significa ser redimidos, ser rescatados, lo que significa redención. Redención significa el acto de redimir, de rescatar, de liberar, de librar, de salvar algo o a alguien mediante un pago. No podemos hablar de redención, no podemos hablar de rescate, no podemos hablar de liberación sin considerar lo fundamental que fue el pago. Entonces, redención tiene que ver con el acto de redimir, de rescatar, de liberar, de librar, de salvar algo o alguien, en este caso nosotros, mediante un pago. Aleluya. Dile al que está a tu lado: alguien pagó por ti y por mí, para que tú y yo podamos ser liberados y redimidos. Alguien pagó. Aleluya. Bueno, ahora es muy importante que comprendamos algunas verdades acerca de nuestra redención. En primer lugar, ya que hemos comprendido el concepto de redención, vamos a encontrar algunas verdades fundamentales con respecto a nuestra redención. La primera de ellas es que nuestra redención es obra exclusiva del Padre. Es obra exclusiva del Padre. Amén. Mire, una obra exclusiva como un acto soberano de su gracia. Nadie lo impulsó, nadie lo obligó, nadie lo deslumbró para que Él nos redimiera. Fue un acto soberano de su gracia como Señor, como Padre, como dueño de todo. Por eso mire que dice Efesios capítulo 1, 5 al 6. Dice, qué hermoso pasaje, hermanos. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y mire qué dice el apóstol Pablo. Tiene mucho cuidado el apóstol Pablo en reafirmar lo siguiente: según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces nuestra redención es una obra soberana de la gracia de Dios, según el puro afecto de su voluntad. Dios no me vio y dijo, pobrecito Roy. Dios no me vio y dijo, wow, mira Roy, qué tan buen hombre es, qué tan buena persona es. Se merece que yo lo redima de la condición en que se encuentra. Dios no me vio y dijo, wow, qué inteligente, cómo canta, wow, cómo canta. Lo quiero para que forme parte del coro de los serafines y de los querubines allá en el cielo. Nada de eso, hermano. De hecho, aunque algunos somos más inteligentes que otros, algunos somos más buenos que otros tal vez, pero la Biblia dice que todos estábamos muertos. Y entonces, de entre todos los que estábamos muertos, Él nos escogió según el puro afecto de su voluntad. ¿Cuántos se gozan por ello, hermano? Por eso no es por méritos, no es por
mis habilidades es el puro afecto de la voluntad del Padre. Ahora bien, aquí hay otra verdad hermosa. No solo fue un rescate, qué hermoso. No solo me rescató, sino también es una gloriosa adopción, por medio de la cual nos introduce a una nueva vida espiritual en Jesucristo su Hijo. Ok, entonces el Señor me libertó, el Señor me rescató, pero no solo me liberó y me rescató y me dejó por ahí, me dejó a la deriva, me dejó allá a un lado, sino me rescató, me liberó de la muerte, de la condenación, del pecado, del diablo, de la ira venidera de Dios. Me liberó, pero no solo me dejó a un lado, sino que me adoptó, me hizo hijo, su hijo, por medio de Cristo Jesús. Amén. Pero ahora yo quiero que tengas muy presente que la adopción de la que habla el apóstol Pablo no es la adopción que a veces nosotros en nuestro concepto occidental tenemos. Muchos se sienten tristes porque fueron adoptados. Yo me acuerdo que mis hijas mayores le decían a la más pequeña, le decían: tú no eres hija de papá y de mamá, tú fuiste adoptada. Y mi hija se ponía triste, lloraba. Yo creo que hasta tuvimos que orar por ella alguna vez, porque pensaba, por lo que le decían sus hermanas, que ella era adoptada. ¿Qué adoptada iba a ser, hermanos? Si se parece, ¿verdad? ¿Qué adoptada? Dicen igualita, ¿verdad? ¿Qué adoptada? Porque hay el concepto de que si tú eres un hijo adoptado o una hija adoptada, es que no vales nada, tuvieron lástima de ti. No. Aquí la palabra, el concepto adopción es un concepto glorioso, porque dice que fue según la voluntad de Dios. Número 2, fue en amor, nos predestinó y no nos dejó abandonados, sino que nos rescató para adoptarnos y ser sus hijos y gozar de todos los beneficios que su Hijo Jesucristo tiene. Aleluya. Yo tengo toda la bendición, tengo todos los privilegios y tengo todos los derechos que el Hijo, el único Hijo de Dios, Jesucristo, tiene, porque he sido adoptado en Él. Aleluya. Por eso, como otras veces le he dicho, Dios no nos ve solamente en Cristo, Dios nos ve como a Cristo. De tal manera que cuando yo me presento delante de Él, Él no me rechaza, Él no hace una diferencia, porque Él está viendo a su Hijo, unigénito, está viendo a Jesucristo en mí. Y por eso tengo el derecho y tengo la bendición. Hasta el apóstol Pablo dijo que no solamente somos hijos, sino somos herederos y coherederos juntamente con Cristo Jesús. Y por eso somos, ¿quién venció? Cristo venció. La Biblia enseña que Cristo venció. Sin embargo, los que somos hijos adoptados, la Biblia nos dice que somos no vencedores, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Denle un aplauso a Él. Aleluya. Número 2, otra verdad acerca de nuestra redención. La primera es que fue un acto soberano de nuestro Dios, exclusivo de nuestro Dios. Lo segundo es el pago de nuestra redención. ¿Cuál fue el pago de nuestra redención? ¿Qué pagó Dios por nuestra redención? Ay, hermano, esto es glorioso. En primer lugar, el pago de nuestra redención fue la sangre de Jesucristo como prueba de su humanidad, así como el agua, prueba de su divinidad. Pagó con su sangre preciosa. Primera de Juan 5:6 dice: este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Y no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces, ¿cuál fue el pago de mi
redención. Pedro nos mencionó y dijo que no fueron cosas corruptibles como el oro o la plata, sino fue con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermano amado, qué tremendo. La sangre de Jesucristo fue el pago. ¿Cuánto aprecias el oro? ¿Cuánto aprecias la plata? ¿Cuánto apreciamos cosas que son corruptibles y que muchas veces nos mueven y que muchas veces nos controlan y que muchas veces influyen en nosotros? Hermano amado, hay algo más poderoso, hay algo que nunca y que jamás será corruptible, y esa es la sangre de Jesucristo. Si algo corruptible como el oro y la plata te mueve, te anima, te impulsa, ¿cuánto más debería impulsarnos en la vida cristiana? ¿Cuánto más debería de llevarnos a una profundidad de nuestra relación con Dios? Pensar en la sangre de Jesucristo, que fue el pago por nuestra redención. Sangre sin mancha y sin contaminación. Esto quiere decir, hermano, que tanto en lo espiritual vivió y murió sin pecado, como también físicamente, amado hermanos, fue un hombre sano, Jesucristo. Que esto también inspire nuestra vida. Todos somos cristianos, todos practicamos una cultura espiritual para santificar nuestro espíritu, nuestra alma. Ojalá también practiquemos una cultura, hermanos, física, que nos lleva al cuidado de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Hoy, hermano, cada miércoles que usted viene a la oración, oramos por los enfermos. Y sabe que una cosa, no paran los enfermos. Que es diabetes, que es hipertensión, que es cáncer y todo eso. Y muchas veces eso, hermanos, no solo es el reflejo de un desgaste físico, sino es el reflejo de un descuido que hemos tenido hacia nuestro cuerpo. Que practiquemos la cultura espiritual que fortalece el ser interior, pero también practiquemos la cultura, amado hermano, de cuidar nuestro cuerpo, de cuidar que es el templo del Espíritu Santo. Claro, está sujeto a debilidad. Claro, algún día le tiene que rendir, hermanos, le tiene que rendir culto o rendirle cuentas, mejor dicho, al polvo, porque volverá al polvo, dice la palabra de Dios. Pero no es la voluntad de Dios que a los 30, a los 40 años nuestro cuerpo se esté ya acelerando en su descomposición y en su enfermedad. Y muchas veces no es responsabilidad del diablo ni es responsabilidad de la gente. Es nuestra responsabilidad más que nunca, ahora que somos creyentes y hemos sido redimidos en nuestro espíritu, de cuidar nuestro cuerpo. Dile al que está a tu lado: haz ejercicio, come en cantidad y en calidad. Dile, y dale descanso a tu cuerpo. Otra vez, dile, haz ejercicio, come en cantidad y calidad, y dale descanso a tu cuerpo. Aleluya. Ejemplo de Jesús. Si Jesús hubiera estado enfermo, su sangre iba a estar contaminada por alguna enfermedad, no habría servido para el pago de nuestra redención. Pero la Biblia aclara eso increíblemente. Sangre sin mancha y sin contaminación. Sangre que satisfizo toda nuestra deuda, no con el diablo, no con el mundo, sino nuestra deuda con Dios. Otra vez, sangre que no satisfizo nuestra deuda con el diablo, con el mundo o con el pecado, sino fue la sangre de Jesucristo que satisfizo nuestra deuda con Dios, porque estábamos en deuda con Dios. Y la sangre cumplió la justicia de Dios. Qué maravilloso, porque nada podría cumplirlo. Por eso dice la palabra: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido
eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Sangre, mi amado hermano, que actúa como el verdadero y eterno depósito de Jesús por nuestra santificación, por nuestra salvación y por la santificación y la salvación de otros que habrán de venir. La sangre de Cristo es la garantía delante del trono, del altar de oro, allá en la presencia de Dios. Esa sangre es la garantía de nuestra salvación, de nuestra redención, de nuestra santificación. Porque llegará el día en que seremos completamente redimidos, no solo en espíritu, no solo en alma, sino también en cuerpo. Entonces, mientras llega ese día de nuestra total, absoluta y completa redención, hermano, tiene que haber un depósito que garantiza, porque el depósito garantiza que el plan perfecto de Dios en nuestras vidas se va a cumplir. Entonces, ¿cuál es ese depósito? La sangre del testamento, la sangre de Cristo que está allá y que habla mejor que la de Abel. Pero aquí hay algo muy hermoso y tiene que ver con nosotros, hermanos. La sangre de Cristo también es la garantía, es el depósito de y a favor de aquellos que ahorita no están, pero que vendrán, que ahorita no son, pero que serán, por el mensaje, por la predicación de esta iglesia, por el mensaje y la predicación de cada uno de nosotros, por el mensaje y la predicación de cada servidor, de cada ministerio y de cada líder. Por eso tenemos que hacer, hermano, justificar esa sangre que es una garantía para todo aquel que crea, para todo aquel que vendrá por la predicación de la iglesia. Ay. ¿Se imagina si todos nos abocáramos a ello? Ya en enero 23 tendríamos que volver a 2 reuniones. ¿No quieren, verdad? Ay, no, pastor, otra vez. Está re bonito así. Yo creo que por eso es que no queremos predicarles a muchos de Cristo, porque si predicáramos de aquí a enero, predicáramos a Cristo, hermano, con toda nuestra pasión, hermano, en enero 23 volveríamos a 2 reuniones. Espíritu Santo. Pero ahí está la preciosa sangre de Cristo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en tu verdad. Número 3. Verdades acerca de nuestra redención. Número 3. Nuestra redención, un plan eterno. Wow. No somos cristianos por accidente. Algunos son servidores por accidente, pero no hay cristianos por accidente. Hay servidores por accidentes, hay ancianos por accidente, hay pastores por accidente. Ay, Dios mío, ¿cómo que es pastor ese hombre? Por accidente es pastor. De hecho, no se pongan tristes. Muchos de nosotros somos pastores por accidente. Pues yo no quería, pero alguien me empujó acá y ahora estoy sirviendo aquí, gloria a Dios. Pero no hay cristianos por accidente. Tu presencia en este lugar no es algo accidental.
No es algo que no estaba dentro del plan. No es algo que se salió del plan. Tu presencia en este lugar, tú no eres una puerta de emergencia. Tú no eres una salida de emergencia. Tu presencia en este lugar, tu presencia en esta casa, tu presencia en el reino de Dios y tu presencia como hijo de Dios es parte de un plan eterno que se tenía que cumplir. Aleluya. Establecido desde la eternidad. Mire, hermano, desde Génesis encontramos el primer indicio de la redención del hombre. Usted ya se sabe la historia de Adán y Eva. Pecaron, desobedecieron y fueron arrojados del Edén, de la presencia de Dios. Sin embargo, desde ahí aparece el primer indicio de esta gloriosa redención. Génesis 3:21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aleluya. ¿Qué es eso? Claro, ellos por causa del pecado perdieron sus vestiduras. De hecho, estaban desnudos, dice la palabra de Dios, pero no se avergonzaban. ¿Por qué no se avergonzaban? Porque no se daban cuenta que estaban desnudos. No se daban cuenta que estaban desnudos. Estaban desnudos, pero no se daban cuenta que estaban desnudos. ¿Por qué no se daban cuenta que estaban desnudos? Porque estaban vestidos. ¿Cómo? Sí, entonces estaban desnudos o estaban vestidos. Estaban desnudos, pero no se daban cuenta que estaban desnudos, porque la gloria de Dios eran sus vestiduras. La gloria de Dios era los que los cubría. Entonces, cuando nos veíamos, no veía Adán no veía la desnudez de su esposa y Eva no veía la desnudez de su esposo, sino ambos veíamos la gloria de Dios en la vida de Eva y la gloria de Dios en la vida de Adán. Aleluya. Ahora, pero a raíz del pecado, entonces ahora sí nos damos cuenta que qué vergonzoso es estar desnudos, ¿verdad? Aunque ahora ya no le prestan mucha atención a eso. Mientras más desnudos, mejor. Pero de eso se trata, de que ahora Cristo nos rescata, hermano. ¿Y qué hace? Nos trae al lugar para desnudarnos de todo lo que traemos del mundo. Desnudarnos no solo externamente, sino internamente. Nos trae a su presencia otra vez y nos desnuda. Por lo menos eso es lo que quiere, hermano Miguelito: desnudarnos de todo lo externo y de todo lo interno que traemos del mundo. Porque estamos tan vestidos del mundo, interna y externamente, que cuando venimos a Él, Dios nos quiere desnudar. Pero ahora, para cubrir nuestra culpa, cubrir nuestra vergüenza, ¿con qué? ¿Con qué vestiduras? Con los vestidos de su gloria. Nos quiere vestir con su gloria. Y por eso es hermoso que ahora nos podemos mirar, hermanos, y estamos vestidos con su gloria. Sí, detrás de esas vestiduras todavía hay debilidades de Roy, todavía hay debilidades de algunos de ustedes, pero como no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque estamos vestidos con su gloria. Y por eso hay un canto muy antiguo, a lo mejor alguien de los últimos levitas que asiste todavía con nosotros se ha de acordar. Yo te amo en el amor del Señor, yo te amo en el amor del Señor, porque veo en ti la ternura del Señor. Yo te amo en el amor del Señor. Si no te viera así, qué difícil sería amarte. Qué difícil le sería a usted amarme, ¿verdad? Dígame, no hay problema. Ya he sido rescatado, soy libre. Creo que no tengo traumas ni complejos. Pero si no fuera por el amor, la vestidura de Cristo que está en mí y la vestidura de Cristo que está en usted, sería muy difícil, si no es decir imposible, poder amarnos. Pero ahora, yo te amo en el amor del Señor, porque veo en ti, Rach,
la ternura, la paz, el amor, la paciencia, la benignidad, la gloria de Dios. Entonces, luego, en la Pascua también se establece como un memorial perpetuo en la primera Pascua. Estamos hablando del plan eterno de nuestra redención. El primer indicio, ¿dónde lo encontramos? En el Edén. Pero también en el pueblo de Israel, ya en la Pascua, apuntaba hacia nuestra redención. En Jesucristo encontramos el cumplimiento literal de nuestra redención. ¿Por qué? Porque nuestra Pascua era Él. Nuestra redención era Él. Vino hace 2000 años para literalmente cumplir, hermano, nuestra gloriosa redención. De igual manera, después que hubo cenado, dice, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Ahí está el cumplimiento literal de nuestra redención en Cristo Jesús. Pero también, amados, su proyección profética somos nosotros, porque dice su palabra: manifestado en los tiempos postreros por amor a vosotros. Entonces la redención es parte de un plan eterno de Dios. No estoy por accidente, no estoy por casualidad, no estoy porque no hubo nadie más. Una vez el pastor, el profeta Nelson Rocha me dijo: Roy, ¿sabes por qué eres pastor? Le digo, no sé. Le digo, me dice, porque no había otro. Hace 25 años no había otro, así que ni modos, te tuvo que escoger a ti. Bueno, para ser pastor está bien, pero para ser un hijo de Dios no soy un accidente, no soy algo que se le escapó al Señor, sino soy parte de un plan eterno, glorioso y maravilloso de nuestro Dios. Que pase el grupo de alabanza. Si le vas a aplaudir, apláudele, porque tu aplauso me dice si estás recibiendo la palabra, si estás comprendiendo la palabra. Aleluya. Y finalmente, no se muevan, solo le dije los de la alabanza. Algunos aprovechen. Y finalmente, nuestra redención es una redención permanente. Respeto y honro a aquellos que piensan que la salvación se pierde. Decir que la salvación se pierde es echar abajo el principio central de la redención de nuestras vidas. Hace muchos años hay alguien aquí que escuchó esta frase y que de mucho tiempo lo repitió. Pero hace muchos años escuché una frase que dice: Dios no patrocina fracasos. Porque Dios no es un fracasado. Decir que la salvación se pierde es negar la eficacia, es negar la obra poderosa, gloriosa de nuestra redención. Por eso, nuestra redención, que tiene que ver con nuestra salvación, es una redención permanente. Por causa de la naturaleza y del carácter de aquel que ofreció su sangre y que constituye, según la palabra, la base de un nuevo pacto al que hemos sido llamados e introducidos. La naturaleza y el carácter de aquel que entregó su sangre. Porque Dios no patrocina fracasos. El verdadero creyente jamás será un fracaso para Dios, porque nuestra redención es permanente. Nuestra redención, hermanos,
se distingue por ser eterno, perfecto, inmutable. El nuevo pacto. El nuevo pacto es eterno. El nuevo pacto es perfecto. Y el nuevo pacto es inmutable. Qué hermoso vivir por este mundo. Y mientras peregrinamos por este mundo, qué hermoso saber que mi redención y mi salvación es permanente. No por mi esfuerzo propio, no por mi diligencia, no por mi capacidad de aguantar, de resistir y de soportar. No, porque si así fuera, entonces probablemente mi salvación y mi redención se pudiera perder o podría quedar inefectiva. Pero la Biblia nos enseña que nuestra redención no fue por mi voluntad y mi capacidad y mi justicia, sino fue por la obra, la justicia de Cristo, por la voluntad de Dios. Ya lo vimos. Pero la Biblia también nos enseña que no es aquel que nos redimió con su sangre, tiene un carácter y tiene una naturaleza inmutable. Pero no solo tiene un carácter y una naturaleza inmutable, sino que aquel que me redimió, mi amado hermano, está comprometido con su Padre, con aquel que lo envió. Está comprometido para guardarnos sin caída hasta el fin. Aleluya. Por eso Pablo entendió y dijo: aquel que comenzó la buena obra en ti, en tu vida, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. El que está en mis manos, nadie lo va a arrebatar. Aleluya. Porque esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda a ninguno de los que Él me ha dado. Aleluya. Mi redención es eterna. Mi salvación es eterna. No por mi diligencia, no por mi esfuerzo. No es fruto de mi esfuerzo. Es fruto del carácter, la naturaleza y la obra, aún en este tiempo, intercesora de Jesucristo, que derramó su sangre por mí. Dice 2 de Corintios capítulo 3 que somos transformados mirando como un espejo la gloria de Dios. Dice: somos transformados de gloria en gloria. Ahora, mirando a un espejo, Rafa, dice la Biblia, Pablo dijo, no es asunto de esfuerzo, es asunto de contemplación. Es asunto de contemplar como en un espejo. Pero cuando Pablo habló de los espejos, no se refiere al espejo que tienes en tu casa y donde te reflejas de manera perfecta. En ese tiempo los espejos, hermanos, eran de metal. Los pulían y se veían, sí se notaba, pero oscuramente. Por eso es que Pablo en 1 de Corintios capítulo 13 dice: ahora vemos oscuramente por espejo. Eso es algo glorioso. Nuestra permanencia y nuestra santificación y nuestro perfeccionamiento va de gloria en gloria. Y lo único que tenemos que hacer, hermana Tere, es contemplar oscuramente. A veces nos da trabajo entender, a veces nos cuesta trabajo comprender cosas. A veces hasta nosotros mismos nos presentamos y el espejo nos dice: todavía hay cosas en tu vida. Pero no se trata de esfuerzo, sino de contemplar la gloria de Dios, aunque sea oscuramente. Seremos transformados. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable.
que no cambia. Por lo cual puede, tiene todo el poder y la autoridad para salvar perpetuamente a los que por Él, por medio de Cristo, se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hay alguien que intercede y hay alguien que conoce la voluntad de Dios. Y si pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, entonces sabemos que lo que pedimos lo tenemos. Si alguien conoce la voluntad de Dios, es aquel que está sentado a su lado, a su diestra, y pide conforme a su voluntad, intercede conforme a su voluntad. Y como intercede conforme a su voluntad, entonces Él se quiere desanimar algo, quiere tirar la toalla algo, pero Cristo intercede y el Padre envía al Espíritu Santo para levantarlo, restaurarlo, animarlo y renovarlo. ¿Para qué? Para que permanezca hasta el final, para la gloria de Dios. Ponte de pie y dale un aplauso a Él. Vamos, si estás recibiendo la palabra, dale un aplauso a Él. Levanta gritos de gozo por tu redención. Recuerda cuán importante es para tu vida y para la obra mostrar fidelidad con tus ofrendas y diezmos. Si deseas hacer una donación, te proporcionamos los siguientes números de cuenta: